Gabriela Cabezón Cámara, de nacionalidad argentina, es sin lugar a dudas una de las escritoras contemporáneas más importantes de América Latina. Sus libros conquistan el mundo y su voz activista feminista resuena a nivel internacional. A mí, en principio, me interesa más, me hace sentir más viva las historias de mujeres, de diversidades, porque me interesa más, porque es mi mundo, porque me divierte más, porque me resulta, me interpela más, ¿viste? A mí no me importa tanto quién la tiene más grande. Hace y dice las cosas a su manera. Fue de la mano de su psicoanalista que logró concluir su primer libro a los 40 años. Su primera novela la tituló La Virgen Cabeza. En el año 2011 publicó Le viste la cara a Dios, acerca de la trata de personas. Después de éxitos y reconocimientos, en el año 2017, Cabezón Cámara publicó su segunda novela, Las aventuras de la China Iron. El jurado del Booker Prize, premio que le fue atribuido, definió el libro como la más maravillosa reelaboración feminista y queer de un mito fundacional americano. Con la idea de un señor que resucita, podés hacer cualquier cosa. Podés hacer que sea una señora también, que resucite para matarte y castigarte, o que resucite para quererte mucho y cocinarte empanadas. Leerla es tan apasionante como intercambiar con ella. Hoy en Fuerza Latina, Gabriela Cabezón. Mágica, fantástica, divertida y auténtica. Gabriela, gracias por recibirnos aquí en tu casa, en la de Firulais, en la de Pierri, en la de todos estos seres maravillosos y diversos que te acompañan. Qué gusto estar aquí. Bueno, encantada yo de recibirte, de recibirlos. Y acá Firulais, Pierri y Coco y Libe también están muy contentos. Gabriela, recorriendo tu obra y preparando esta entrevista, veo que eres muy generosa para explicar tu obra, las motivaciones, lo que hay detrás y lo que ha hecho que te reconozcan como un fenómeno literario de esta época, pero hablas muy poco de ti. Nací en San Isidro, que es un suburbio de la ciudad de Buenos Aires, sobre el Río de la Plata. Es un suburbio muy burgués y muy lindo, pero yo nací ahí solo porque la obra social del trabajo de mi padre tenía hospital ahí. La obra social es donde le asignan a los argentinos. La obra social es algo así como el sistema de salud sindical de los trabajadores. Ok. ¿Y a qué se dedicaban tus padres y tu madre? Mi papá era empleado de comercio, mi mamá era obrera textil y después ama de casa. ¿Cómo transcurre tu niñez? ¿Qué te llamaba la atención? ¿Dónde empiezas a dejarte seducir por el arte, por la creación? Bien, yo vivía en un barrio que entonces se estaba construyendo. Había muchos terrenos baldíos. Era un barrio de trabajadores. Vale la aclaración de que ser trabajador entonces no era como ahora. Entonces un trabajador ganaba dinero suficiente para mantener a toda su familia dignamente. Ahora no, ni por asomo. En mi casa no había biblioteca, no había ningún libro, y a mis padres, por su procedencia, gastar mucho dinero en libros le parecía suntuario. Cuando empezaron a notar que a mí me gustaba, ¿Te gustaba desde pequeña? desde muy pequeña, me gustaba leer, me gustaba que me cuenten historias. Tenía, supongo yo, y visto desde hoy, bueno, y supongo que todos los niños lo tienen, como cierta dificultad para percibir la línea que separa realidad de ficción. Por ejemplo, Julio Verne me parecía fascinante, yo estaba encantada con Julio Verne, con dar la Darle una vuelta vuelta al al mundo. mundo, andar por debajo del mar, todas esas cosas, o me encantaba Mark Twain. Así fueron como mis primeros amores que pude tener gracias a mi abuela. Yo tuve una abuela que se llamaba Catalina, que era descendiente de guaraníes e italianos, y digo lo de guaraníes porque me encanta. Y esta abuela había coleccionado a lo largo de toda su vida unos libritos de una colección que acá era muy popular que se llamaba Biblioteca Robin Hood, y que tenía libros de autores como Stevenson, Twain,
Dickens, Ok. Alcott. Yo me internaba en esos mundos y tenía estos diálogos con estas personas tan interesantes, y además estaba como protegida mientras estaba leyendo. No solo porque obviamente yo me sustraía del mundo Real. concreto, tangible, y estaba en otro, sino porque además a mis padres les gustaba que yo leyera, Ok. porque todavía existía la movilidad social entonces y tenían expectativas de que a mí me fuera más fácil que a ellos. O sea, tenían esa inteligencia y esa visión, Sí, a sí, pesar que sí. no habían tenido la oportunidad. Claro, tenían ese deseo y además era un deseo consistente con la realidad argentina de esa época. ¿Cómo vives tú esa época? Porque toda tu obra está permeada de una visión muy aguda y muy crítica de la sociedad. Siendo latinoamericano, o sea, perteneciendo a un continente que fue objeto de saqueo, violación y genocidio, y que lo sigue siendo desde su origen, ¿no? Desde el famoso descubrimiento, que no es tal. Em, la violencia la conocemos mucho todos. La idea de América Latina no es una idea armoniosa No, y dulce, de un encuentro, como dicen, cínicos, mayúsculos, es una cultura como los que ultraja a conservadores otra, españoles y los conservadores latinoamericanos, porque sin duda. todos los conservadores dicen eso. No, no es un encuentro. Fue un genocidio. Cuando llegó Colón había 50 millones de personas viviendo en estas tierras. 100 años después había 5 millones. Mm. O sea, eso te habla de un genocidio de Ay, magnitud. qué tristeza. Para no hablar del racismo, del Del racismo que clas- todavía hoy existe. Sigue funcionando esa cosa, esa máquina colonial al interior de los países. Pero ¿cuándo es ese momento que tú dices, yo creo que mi vida va por aquí, por la literatura? Bueno, vamos, te voy a contestar por partes. Cuando dije esto, quiero que sea mi mundo, la primera vez que leí un libro. De verdad, lo Siempre tienes así de quise. claro. Sí, 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 nunca se me ocurrió que pudiera hacer otra cosa. Yo, ahora que soy grande, pienso, qué poca imaginación. Ahora se me ocurren mil cosas que me gustaría hacer, ¿entendés? No sé, tampoco distinguía mucho, como te decía antes, entre ficción y realidad. Me parecía que lo que los escritores contaban eran cosas que los escritores vivían. Entonces ser escritor era estar en la guerra, dar la vuelta al mundo, andar en submarinos. Después no, ser escritor es un embole. Es precioso, pero no tenés una vida aventurera en general. Pero entonces estabas tú en esa fantasía y cómo logras fugarte de del periodismo, que hay veces lo atrapa a uno y lo deja a uno porque le da la oportunidad de conocer seres maravillosos como tú, a la literatura. Sí, pero no fue que todo ese tiempo me dediqué al periodismo. Yo me fui de la casa de mis padres cuando tenía 18 y me fui sin respaldo. Me fui sola al mundo. Entonces tuve los trabajos más disímiles. Trabajé en una panadería vendiendo pan. Trabajé vendiendo seguros de automóvil en la calle, en una esquina, en el centro de la ciudad. Trabajé ingresando datos para una empresa de electricidad. Trabajé haciendo algo parecido al diseño gráfico. Mientras tanto, escribía mis cositas para mí, pero eran para mí porque no las terminaba, no porque yo tuviera alguna vocación de escritora secreta. ¿Pero te costaba por tema de rigor o por tema de inseguridad? Es difícil discriminar el rigor de la inseguridad, Ok. ¿no? Te preguntaba si valía la pena. Por supuesto, sí. Viste que es muy propio del escritor sentir que uno no es lo suficientemente Total. bueno. Sobre todo que no sé si los varones se sienten así, y tampoco me importa demasiado. Te comparás con Borges. Sí, sí, sí. Y en un momento me dejó de importar. Fue un momento en que me relajé. Dije, mira, y si no está tan bueno, ¿Qué es importa? lo que yo puedo. ¿Cómo sucede ese proceso de decir, escribo un libro, tengo un editor, soy escritora, me asumo escritora? Yo siempre me consideraba escritora, eh, pero no necesitaba pruebas. Lo que empezó a pasar es que los demás me consideraron escritora después, porque había publicado un libro. Pero no, fue bastante sencillo. Una vez que pude terminar esa novela, que me llevó como 6 años, María Moreno, que es una enorme, talentosísima, generosa, hermosa, escritora y cronista argentina y periodista, como muy importante como figura en el campo intelectual, se lo mostré
Y María me dijo que estaba bien y se lo mandó a una editora. Y a los 15 días la editora me escribió y me dijo que lo quería publicar. Bueno, lo terminé. Ahí pude terminarlo, porque me dijo, te lo quiero publicar, en un mes me tenés que tener el final. Bueno, fui, se lo llevé y acá estamos. Porque desde un principio esa seducción, ese coqueteo con lo mágico, con elementos divinos. A mí me parece que nosotros, los seres humanos, tenemos, obviamente, el cuerpo físico, pero de estos cuerpos emanan cosas que nos unen. Y estas emanaciones son fantasías. La libertad, vamos a luchar por la libertad. La hermandad, porque somos hermanos. No, no te conozco, amigo, ¿qué voy a hacer tu hermano? Pero si hubiera ahora acá un invasor, cualquier argentino o cualquier habitante de este país que se considerase a sí mismo argentino sería un hermano. Claro. Siempre son como posiciones relativas, pero son fantasías. La idea de un país, la Argentina. ¿Qué carajo es un país? ¿Qué carajo es la Argentina? Es una entidad imaginaria. Ahora, con la idea de un señor que resucita, podés hacer cualquier cosa. Podés hacer que sea una señora también. Claro. Que resucite para matarte y castigarte, o que resucite para quererte mucho y cocinarte empanadas. Y es que eso es lo que tú haces de alguna manera, reescribir desde otra mirada mitos e historias que muchas veces sí salen, sí emergen de la realidad. Llega a tus manos Marita Verón. ¿Cómo te encuentras con esa historia que conviertes en literatura? Fue una historia muy importante para la sociedad argentina cuando emergió. Yo creo que fue en el año 2004, 2005. Cuéntale a nuestra audiencia, no argentina. Perfecto. Marita Verón era una chica, una mujer muy joven, que tenía 23 años, un marido, una hijita de 3 años, una trabajadora que había hecho, en el medio de una crisis económica espeluznante, había hecho como un almacencito en el living de su casa. Una persona común. Una trabajadora. Una chica joven que tenía una hijita que estaba tratando de ganarse la vida y de construirse una vida más linda para ella, para su hija, para su marido, para su familia. Y un día quiere ir al hospital, a algún médico, para, creo que ser asesorada o para recibir algún método anticonceptivo. En esa ida al médico, ella va una mañana y no vuelve nunca más. Su mamá, Susana Trimarco, se encuentra con que todo el tiempo llega tarde. Primero que no le da pelota a la policía, no le da pelota al Estado. Y después empieza a sospechar que su hija fue secuestrada por una banda de tratantes. Y te sumerges tú en ese tema de la trata de personas. El tema me impactó muchísimo. La búsqueda de la madre me impactó muchísimo. La madre llegó a disfrazarse de madama para entrar a los prostíbulos. Rescató a muchas chicas que estaban secuestradas. Me empezó a parecer que fenómenos como la trata de mujeres, sobre todo, ¿no? Con fines de explotación sexual, tenía mucho de concentracionario. Porque si bien no son empresas que dependan del Estado directamente, como sí lo era Auschwitz, son empresas con las que los estados de todo el planeta Tienen complicidad. hacen caja. Acá hacer caja se le dice a, no sé si esto se usa en todos lados, a recaudar dinero. Claro. Entonces, tenés complicidad, recaudas dinero, y son personas que están siendo constantemente torturadas, personas que no deciden cuándo se duermen, cuándo se despiertan, cuándo pueden salir a pasear, cuándo comen, ni hablar de cuándo cogen o no cogen. Quiero que me hables de Romance de la Negra Rubia. Bueno, esa es la otra novela mía que tiene origen en una noticia concreta. En febrero de 2001 hubo un desalojo de edificios. Unas personas, pobres entre pobres, habían tomado unas viviendas sociales. Viviendas sociales son las que construye el Estado para que vivan las personas muy pobres. Sí.
Estas personas lo tomaron. Todavía el Estado no se las había dado las casas. Pero bueno, vivían en la Patagonia, hace frío, era muy pobre, tenían muchos hijos, necesitaban casas. Fueron y las tomaron. El Poder Ejecutivo de la provincia pide el desalojo, la justicia lo otorga, va la policía a estos edificios. Y Rubén Arias, un chico de 31 años que tenía 6 hijos y uno en camino, se prende fuego. Les dijo, todo rociado de querosén, si ustedes entran, yo me prendo fuego. La policía, entró la policía o la fuerza de seguridad que fue, no sé si era la policía o gendarmería, pero una fuerza de seguridad, entra, él efectivamente se prende fuego y en el diario aparece la foto de él avanzando así, en llamas, y las botas militares saliendo de cuadro como por el costado. El pobre chico caminó unos pasos, se cayó. No sobrevivió, ¿cierto? Él no sobrevivió. Lo apagaron con una frazada, lo llevaron al hospital y agonizó un par de días. Cuando eso pasa, cuando el chico muere y cuando hay una gran represión, la noticia toma estado nacional. Entonces, el Poder Ejecutivo de Neuquén decide, graciosamente, que no los iba a desalojar nada, les iba a dar las casas a estas personas. Y a mí me queda la idea dando vueltas de una manera atormentada al principio y después menos atormentada, pero sí con mucha complejidad y de mucho peso, de estos tipos aceptaron un sacrificio humano. Porque ¿cómo es? Estas casas no eran para vos, pero ahora que alguien se sacrificó, ¿sí? ¿Quién sos? Zeus. Zeus. Un dios antiguo. ¿Qué se creen que son? ¿Cómo? Entonces, ¿qué hay que hacer para tener una casa en este país de pobres entre pobres? ¿Matarse? Gabriela, Sí. esta literatura es una forma, es una plataforma, es una tabla de salvación para vivir a esa sensibilidad tan evidente, a esa indignación tan justa y tan evidente. Probablemente sí. Después hay que hacer las salvedades, ¿no? La literatura, o por lo menos la que yo cultivo, no es el relato exacto de lo que pasó. No, claro, empieza a es ser una completamente ficción otra cosa. total. Por ejemplo, en Romance de la Negra Rubia, ya no es un obrero con 7 hijos el que le pasa esto. Es una poeta, merquera en Argentina les decimos así a los que toman cocaína, que un día muy pasada de rosca y de visita, decide, se prende fuego porque está re loca y las van a desalojar y se vuelve loca. Como empiezan a pasar completamente otras cosas. Claro. Y pasea por la Bienal de Venecia después. Quiero decir, Sí, no. empiezan a pasar otras cosas medio delirantes. Lo mismo con Le viste la cara a Dios. No es Marita Verón. Yo no quise, no intenté. Si yo escribiera ese tipo de historias y tratara de representarlas con fidelidad, sería cronista y mi relación con el texto sería muy otro, porque ahí sería muchísimo más importante la voz del que das testimonio, su manera de hablar, su ritmo, su respiración, que cualquier pretensión estética mía. En ese deseo, intención además muy bien lograda, de reescribir desde ese mundo de ficción, de la fantasía, haces algo que yo siento que fue muy arriesgado. Escribir las aventuras de la China Edgar, o sea, meterse en la historia de Martín Fierro, no voy a ser yo. Que seas tú la que le cuente a nuestra audiencia, que no es experta en literatura argentina, quién es Martín Fierro y por qué fue tan arriesgado. Bueno, Martín Fierro es el libro nacional de los argentinos. Tal vez como, podemos decir, el cantar del mío Cid para los españoles o como el cantar de los Nibelungos para los alemanes, tal vez. Y Martín Fierro es un libro hermoso, es un libro que es parte de una tradición de literatura argentina del siglo XIX, que fue la gauchesca, que la gauchesca es algo muy interesante. Es un procedimiento de apropiación que en el Río de la Plata se hace. Se toma el romancero español, se lo despoja de todo lo español, o sea, la religión, el catolicismo a ultranza, la monarquía, el rey, Dios y el rey, entonces se le sacan todo eso, se quedan con el metro, que es el octosílabo, y lo llenan de una mezcla muy interesante, que es como contenidos de la Revolución Francesa, o sea, la igualdad ante la ley, por ejemplo. Sí. La libertad, la fraternidad. Martín Fierro era un gaucho
Esto empieza en 1806, 1807. Era la voz de los gauchos, la gauchesca, era una voz en primera persona del pueblo. Éramos nosotros los valientes que peleamos por la igualdad ante la ley. Pero él fue un desertor. Un gaucho que está contando cómo fue secuestrado por el Estado argentino para trabajar en el ejército gratis porque les iban robando los sueldos y a los soldados no les llegaba nada, y cómo le arruinan la vida de una manera espeluznante y él mismo se transforma en bastante canalla, ¿no? Es muy interesante que sea un desertor y alguien que cuando puede mata a milico y que los odia. Yo no quiero contar la historia, pero quiero que me digas de dónde surge la idea de meterte casi con el libro nacional de Argentina, contado desde una perspectiva feminista, incluso queer. Bueno, yo en ese momento me habían dado, y digo dado porque como yo no sé llenar formularios, no pido becas, me habían dado una beca en Berkeley, como a la Universidad de Berkeley, como escritora residente. Y un día se me ocurrió pensar algo que yo ya sabía, pero viste cuando algo que sabes se te hace como carne, y dije, che, pero acá no habla ninguna mina. Y después pensé, ay, qué divertido sería contar este mundo desde el punto de vista de una chica. Y me dio como risa, y listo, y me puse a hacerlo. ¿Por qué esa compañera con la que ella vive ese, no sé si sea lo correcto decirlo así, pero como una especie de despertar lésbico, muy bello, con mucha solidaridad y compañerismo al mismo tiempo, con mucha pasión? ¿Por qué es una extranjera, por ejemplo? Me gustó imaginar que quedaba la mujer en algún lado. Entonces dije, bueno, ahí está la mujer del inglés, que sí lo quiere, ella sí quiere al marido, el marido es copado, de buena onda, no como Fierro. Entonces pensé, ¿y qué pasa si se encuentran? Pero de alguna manera, ese mundo también que le presentas o que le creas tú a la China Iron es un mundo ideal, idílico, maravilloso, con unos destellos de brillos fantasiosos. ¿Por qué? Bueno, este viaje de ellas dos es la primera vez de la China para un montón de cosas. Sabe que empieza y termina. Entonces las cosas tienen otro relieve. Tienen una maravilla de lo inaugural. Gabriela, yo sentía que quizás ese era el mundo que tú quisieras habitar. Esa es la compañera que quisieras tener, ese es el amor que quisieras vivir. No lo sé, a mí me gusta más el mundo del final del libro. No lo cuentes. No, pero sí puedo decir que es un mundo que se construye junto a pueblos originarios, Colectivo. colectivo, de quienes se aprende otra mirada de mundo, otra forma de vivir. O sea, ¿cómo se hace para vivir sin matar todo lo que te rodea? ¿No? Tiro la pregunta. Bueno, la crítica ha dicho que has creado un género, te han comparado con los grandes escritores fundacionales de Argentina. La sensación que a uno le queda es que quizás todo ese éxito viene porque hay mucho goce en tu escribir, en tu literatura. A mí es lo que me hace sentir más viva. No sé si hablaría ni de goce o no goce. Sí, viste que lo que escasea en la vida a partir de cierto momento, desde que todo deja de ser inaugural, cuando ya tenés, qué sé yo, 30 años, es sentirte muy vivo. Que ya hay momentos que ya ni el sexo te hace sentir tan vivo. De sentirse muy vivo, muy presente en lo que se está haciendo, ¿no? A mí me pasa cuando escribo. Es ahí donde está el clímax. Para mí sí, ni siquiera el clímax, porque no es algo que se termina. Es como una vibración así, en los mejores momentos, no es todo el tiempo así, pero es como una vibración, una sensación de estar viva. Gabriela, también uno siente que hay mucha pulsión, mucha vida, pero con mucha indignación cuando hablas del tema ambiental. ¿Qué te genera esta destrucción? ¿Qué te genera esta masacre ambiental a la que también estamos asistiendo? Me genera, bueno, de alguna manera en la China Iron está, pero no manifestado como enojo, No. sino como mira lo que podría ser el mundo de Sí, hermoso. sí. Y mira lo bien que podemos vivir. Sí, sí. Pero no has descargado el enojo en la literatura. No, porque para eso tengo la militancia. Pero si yo te preguntara a ti, ¿por qué invitas a leerte? Yo al principio del programa dije, ¿por qué invito a leerte? Pero tú, ¿qué dirías de tu propia obra?
Diría que creo que está viva, que vibra. Y es una celebración de la existencia y por esos textos bellísimos, por lo que nos regalas a través de ellos, por esos viajes y por esa sensibilidad que hoy, lo dijimos al inicio del programa, te clasifica entre las mejores escritoras de nuestra época. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Natalia, gracias a todos y gracias por los elogios así, despresurados. Bueno, listo, no pasa. Pelemos los calzones. Ya está.